La Biblia nos llama a predicar y a vivir el Evangelio de Jesucristo, un mensaje transformador que abarca aspectos esenciales de nuestra fe cristiana, desde el llamado al arrepentimiento hasta la proclamación del reino de Dios. Cada enseñanza bíblica nos invita a una vida de devoción, justicia y esperanza. Entender y aplicar estos principios es fundamental para vivir conforme a la voluntad de Dios y compartir su amor con el mundo. Entonces, ¿cómo aplicar el mensaje de Dios en nuestras vidas? Veamos lo siguiente. Dios quiere que primero sepamos el mensaje. Y uno de los mensajes que realmente nosotros debemos escuchar es el siguiente: el reino de Dios. Sí, el reino de Dios. Jesús predicó acerca del reino de Dios y llamó a las personas al arrepentimiento. En Mateo capítulo 4, verso 17, encontramos lo siguiente. Desde entonces comenzó Jesús a predicar: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esta declaración es un llamado a reconocer la soberanía de Dios en nuestras vidas y a vivir bajo sus mandatos. Nosotros tenemos que reconocer, primero reconocer quién es Dios y también reconocer sus mandatos. El reino de Dios no es solamente un lugar futuro, sino más bien en realidad el presente, donde la justicia, la paz y el amor de Dios transforma una vida, transforma la vida de las personas. Dios quiere transformar tu vida. Dios quiere transformar mi vida y toda una comunidad. Dios quiere transformar la asamblea completa. Dios quiere transformar a su iglesia. Entonces, ¿cómo yo puedo llevar esto a la práctica? ¿Cómo yo puedo aplicarlo en nuestra vida? Viviéndolo diariamente. Una de las cosas que nosotros tenemos que poner en práctica es vivir completamente el Evangelio. Dice que la mejor forma de predicar el Evangelio es viviéndolo. Y es cierto, debemos empezar a vivir en la verdad, vivir en Jesús, vivir por Jesús. Esto es una dedicación y una devoción. Y esto es también algo que a Dios le agrada. Este es el plan de Dios. Debemos vivir buscando constantemente hacer la voluntad de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Entonces Dios tiene un plan para nosotros, pero nosotros tenemos que escuchar este plan, primero que todo, y luego ponerlo en práctica. Y una de las cosas es que debemos entender cuál es el reino de Dios en nuestra vida y cuál es el propósito del reino de Dios en nuestra vida. En Miqueas capítulo 6, verso 8 dice: Él te ha mostrado, oh mortal, lo que es bueno y qué es lo que espera de ti. Practica la justicia, amar la misericordia y caminar humildemente ante tu Dios. Quiero dividir esto en tres puntos rápidos que hice, que es practicar la justicia, amar la misericordia y caminar en humildad ante Dios. Cuando hablamos de practicar la justicia, estamos hablando de la honestidad, de luchar por lo que viene siendo la justicia o luchar en contra de lo que es la injusticia, ser honesto en nuestra vida, en nuestro diario vivir. Tenemos que vivir en la honestidad y la transparencia. También otro de los puntos que se menciona en Miqueas habla de amar la misericordia. Escuche, esto viene siendo practicar el perdón. Viene también siendo mostrar compasión y empatía y también ser generoso. Pero quiero tocar el primer punto que les acabo de mencionar, que es practicar el perdón. Muchas veces nos cuesta perdonar. Hay algo que vale mucho más y es la sangre de Cristo. Cada vez que nosotros entramos en confusión, porque esto es una confusión de entrar en el error de una discusión con un hermano, estamos pisoteando la sangre de Cristo. Estamos menospreciando lo que Dios hizo en la cruz. Entonces tengo que reconciliarme con mi hermano. Tengo que poner en práctica el perdón. Mostrar compasión, mostrar misericordia, amar la misericordia. Porque esto es una decisión. Realmente perdonar es una decisión del corazón.
Pero para que haya esta decisión en nuestros corazones, yo tengo que escuchar una verdad que transforma mi corazón. Es escuchar la palabra de Dios. Una de las palabras es que el evangelio tiene que predicar el reino de Dios, porque el reino de Dios es un lugar que transforma. Es un lugar que quiere renovar nuestros pensamientos. Es un lugar que quiere hacer cosas nuevas en nuestra vida. Pero tengo que escuchar la verdad. No se trata de establecer reinos en este mundo. No se trata de atesorar riquezas en este mundo. Porque muchos quieren establecer su reino en este mundo. Pero vendrá el día en que vendrá el Rey de Reyes y Señor de Señores a establecer el reino de verdad. El reino que cambiará los corazones, que transformará el mundo, que actualizará el sistema de este mundo. Pero para mejor, porque sus planes son buenos, agradables y perfectos. Y eso es lo que yo quiero para mí y también para ti y para todas las personas que decidan creer en Jesucristo. Otra de las cosas que nos mencionan es caminar en humildad, o sea, caminar humildemente ante Dios. Nosotros caminamos con una esencia. Comentando con los jóvenes que tuvimos una reunión, yo les decía, ¿tú sabes qué es caminar con elegancia? Tú tienes que destilar elegancia, una elegancia espiritual. Cuando tú caminas tiene que haber una esencia. La esencia es el fruto. El fruto también tiene un aroma. El aroma es el amor, la paz, la bondad, la mansedumbre, la tolerancia, el dominio propio. Porque cuando tú caminas espiritualmente, hay una elegancia, una virtud. Y esa virtud te la entrega Cristo. Ese sentir viene a través del Espíritu de Dios, que viene y te abraza y viene y hace que de ti salgan destellos de elegancia. Y la elegancia viene a través de una comunión con el Espíritu Santo. Reconocer nuestra dependencia de Dios. Nosotros tenemos que reconocer continuamente de que dependemos de Dios. Ahí es donde empieza nuestra nueva vida. Reconociendo quién Él es Dios, su soberanía. Él es Dios supremo. Él es el Dios todopoderoso. Él es tu Padre. Él quiere hacer algo diferente. Él quiere cambiar y transformarnos completamente. Él quiere tomar nuestros corazones y que nuestros corazones estén dispuestos a tomar la decisión en vivir en esta práctica continua de la justicia, del amor a la misericordia y que podamos caminar en humildad delante de Dios. Dios quiere hacer que las cosas se empiecen a formar el reino de Dios en este mundo. Pero nosotros tenemos que estar dispuestos a ser cambiados. Quiero compartir algo de vivir en humildad. Vivir en humildad es reconocer nuestras propias limitaciones. Tú tienes limitaciones, yo tengo limitaciones y eso es vivir en humildad. Y también reconocer nuestros errores y no creernos superiores a los demás. Muchas veces nos creemos superiores. Yo estoy en el ministerio de jóvenes y estamos conversando con ellos y ahora lo estamos poniendo a que ellos compartan el evangelio. Pero muchas veces cuando nos creemos superiores a los demás, no queremos escuchar las prédicas de nuestros hermanos. No queremos escuchar lo que Dios les ha entregado, la porción, porque ellos tienen el mismo espíritu que tú tienes y que yo tengo. Muchas veces le damos la espalda a escuchar el mensaje que tiene tu hermano para darte. Pero eso también es un problema del corazón. Es un problema que emana orgullo, no amor a la misericordia, no a la práctica de la justicia y mucho menos a caminar en humildad delante de Dios. Porque delante de Dios yo tengo que caminar amando a mi hermano, estando apoyando a mi hermano. Ojalá yo vea a mi hermano predicando y digo, aleluya, gloria a Dios, amén, recibo esa palabra. Porque debemos apoyarnos mutuamente, siempre y cuando el hermano no se ponga a hablar herejías, porque hay sus casos, pero siempre es importante la comunión, la coinonía, vivir en esa armonía. Escucha, que es importante, vivir con esa humildad y sobre todo, todas estas cosas, caminando en humildad, es vivir haciendo la voluntad de Dios, es obedeciendo
a los mandatos, a los estatutos, a la palabra de Dios, permaneciendo en la palabra de Dios. Eso es lo que realmente nos hace libres. Vivir en libertad es vivir en el Evangelio. Ser libre es ser servidor de Cristo. No solamente se trata de entrar en una actitud de libertinaje, porque hemos confundido lo que viene siendo la palabra ser libre. La palabra ser libre es entender que yo tengo que amar sin esperar nada a cambio, porque ya yo lo he tenido todo conforme a la voluntad de Dios, porque Dios me lo ha dado todo para que yo pueda tenerlo todo. Ya Dios murió en la cruz y estoy solamente esperando a que Él vuelva, porque si Él vuelve, yo lo tendré todo, porque Dios lo es todo. Y ese es el enfoque, ese es cambiar el chip de nuestra mente. Nuestras riquezas no son terrenales, nuestras riquezas son celestiales y ahí es donde tiene que estar mi mirada, puesta en Él, en Dios supremo, en el Dios de gloria. Otro de los puntos que quiero compartirle es que la salvación es a través solamente de Jesús. Este es otro de los puntos que debemos escuchar para comprender cuál es el mensaje y cómo aplicar el mensaje. Yo tengo que saber que el mensaje que yo estoy escuchando, primero, me habla del reino de Dios. Y segundo, me está hablando de que la salvación solamente es por medio de Jesús. La centralidad de la predicación del Evangelio es la salvación a través de Jesucristo. En Juan capítulo 3, verso 16 dice: porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. En resumen, el corazón del Evangelio. El corazón del Evangelio es creer en Jesús. Ahí es donde empieza a haber una diferencia, un cambio, una transformación. Sí, sabemos que el cristiano está dispuesto a soportar, pasar por aflicciones. La Biblia dice que pasaremos por aflicciones, por tristezas, por pérdidas, por abandonos, por traiciones, pero entendiendo de que hay una promesa de gloria, de que Él vendrá y nos entregará una vida eterna, pero sabiendo que solamente es por medio de Jesús. Porque Jesús es el camino, es la vía, es el acceso para que yo pueda entrar en la presencia de Dios. Para entrar en la presencia de Dios yo tengo que entrar al reino de Dios. Pero solamente puedo llegar hasta donde está Dios a través de Jesús. Porque Jesús es la puerta. Esa es la puerta del redil. Yo tengo que conocer primero la puerta para abrir la puerta, para que la puerta me abra el camino y para que yo pueda entrar donde está el reino de Dios y conocer a Dios. Yo quiero entrar por ahí. La salvación es un regalo inmerecido que se recibe por fe en Jesucristo, porque no lo merecemos realmente, porque nosotros somos culpables de pecado. Pero Dios intercedió, Dios envió a su único Hijo, dice la Biblia, para que nosotros creyéramos en Él y que por medio de creer en Él recibiéramos vida eterna. Entonces, la fe en Jesucristo trae esta salvación. Jesús fue aquel que murió, también fue sepultado, pero resucitó para reconciliarnos, para restaurar la relación que se había roto a través del pecado con Dios. Nuestro pecado había roto, había destruido la relación que nosotros teníamos con Dios. Entonces había que limpiar esta mancha. Entonces, la opción era que Jesús viniera y a través del derramamiento de su sangre, hoy, ese pecado que destruyó, que rompió nuestra relación con Dios, restaurara y trayera una reconciliación con Dios. Yo necesito ser salvo. Yo necesito ser restaurado. Yo necesito reconocer y creer en Jesús de que a través de Él yo puedo obtener la vida eterna. Y está a disposición, está a la mano, está a la puerta y está también a tu alcance, al alcance de todos. Todos podemos tener el acceso hoy desde el lugar
que estás, en el lugar que te encuentras. No hay necesidad de ir a un lugar, o no hay necesidad de montar una tarima, un altar, o ir a conocer a otra persona. La persona está ahí, dispuesta a conocerte. Solamente reconocerlo y creer que mi salvación, de que la vida entera me es entregada a través de creer, a través de la fe que florece, a través de ser un creyente genuino en Cristo. Entonces, ¿cómo pongo todo este asunto en práctica? Aceptando a Jesús como tu Salvador personal y confía en su obra redentora. Esa obra que fue en medio de la cruz, el derramamiento de la sangre más preciosa, de su sangre. Vive con gratitud para la salvación y permite que esta verdad transforme tu vida. Permite que esta verdad entre a tu vida. Acéptala. Abre la puerta para que la verdad de Cristo transforme completamente tu vida. Para que esta verdad renueve tus pensamientos. Para que tus pensamientos sean alineados a la voluntad de Dios. Dios quiere tener una relación con nosotros. Pero este es el mensaje que nosotros tenemos que escuchar. Este es el mensaje que nosotros tenemos que predicar y también que tenemos que vivir. Voy a repetirte esta frase. La mejor forma de predicar el evangelio es viviéndolo. Debemos vivir la verdad, debemos vivir la justicia, la misericordia, la bondad. Debemos amarnos entre hermanos para ser realmente transformados. Quiero ser transformados. También tenemos que compartir nuestros testimonios. El mensaje de salvación también debe ser compartido con otras personas, ayudándoles a conocer a Jesús. Porque a través de que yo testifico lo que Dios está haciendo en mi vida, a través que yo proclamo el evangelio de la salvación para otros creyentes, también estoy ayudando a otros. Y eso es amar. Amar con misericordia. Eso es realmente el amor de misericordia. Muchas veces confundimos la misericordia. La misericordia no solamente se trata de visitar a los pobres y llevarles un plato de comida. No se trata solamente de eso. Sí, es parte del plan. Pero no se trata solamente de eso. Se trata de vivir el evangelio. Que cuando las personas te vean a ti, sepan que no te están viendo solamente a ti, sino que están viendo lo que Dios está haciendo a través de ti. Dios quiere vivir en ti y quiere habitar en ti. Recordemos que nosotros somos templo de Dios. Y Dios nos ha llamado para ser salvos, para ser transformados. Cuando un verdadero cristiano cree, tiene lo siguiente: tiene fe en Dios y en Jesucristo. Es una fe genuina. También tiene una confianza en las promesas de Dios. También tiene la confianza en que Dios cumplirá esta promesa. También se ha arrepentido, ha sido transformado por la renovación de su mente y ha entendido que el plan de Dios es bueno, agradable y perfecto, de que Dios no te va a dar la espalda, de que Dios no te va a abandonar. Nosotros somos los que abandonamos a Dios. Nosotros somos los que le damos la espalda. ¿Sabes por qué le damos la espalda? Porque no hemos conocido la verdad. Porque nuestro conocimiento, nuestra información no está completa. ¿Me explico? O sea, yo no puedo llegar tan lejos hasta donde está Dios si no tengo la suficiente información que Dios me está brindando a través de la palabra. La sabiduría de Dios es tan amplia que la redujo en un solo libro. Y muchas veces nos cuesta leer este libro. Un solo libro. Y muchas personas escriben libros, leen libros, pero no quieren leer el libro que va a traer salvación a su vida y que quiere transformarla por completo. Confianza en la soberanía de Dios. Una de las cosas es confiar en este mundo, pero Dios quiere que tú establezcas tu confianza en su soberanía, en la esperanza y en la vida eterna. Debemos tener y creer y tener la confianza, tener esa fe, esa esperanza, esa convicción de que vendrá una vida eterna junto a Dios y amor y servicio a los demás.
Cuando el verdadero creyente cree genuinamente en el mensaje de salvación, vive de esta forma. Vive a través del amor y del servicio a los demás. Y el servicio a los demás, ¿sabe qué es? Que cuando usted puede que esté peleado con alguien más, vea este servicio. Si usted está peleado con alguien, ya sea su esposo, ya sea sus hijos, ya sea sus padres, ya sea una persona que se congrega en el mismo lugar que le llamamos hermano y es su hermano, para que sepa, porque si se están congregando en el mismo lugar, quiero que sepa algo, que Dios lo ha declarado a esa persona su hermano. Y usted, el servicio a través del amor, si hay una discusión, si hay una fricción, si algo ha sucedido entre ustedes dos, usted busca la reconciliación. Eso es el servicio a través del amor. Les voy a servir a mi hermano para buscar una reconciliación, no solamente entre nosotros, sino también entre Dios y nosotros. Qué importante servir. Servir como una palanca, hacer el apalancamiento de mi hermano para que mi hermano también pueda salir adelante. Eso es importante, muy importante. Amor y la gracia de Dios. La Biblia enseña sobre el amor incondicional de Dios y su gracia disponible para todos. Ay, Dios mío. La Biblia enseña sobre el amor incondicional de Dios y su gracia disponible para todas. La gracia de Dios está disponible. Mira, quiero que sepas que te han invitado a un banquete y que ya la mesa está servida. Solamente tienes que entrar, sentarte y cenar junto a Él. Él está a la puerta y llama. Y si tú le abres la puerta, Él entrará y cenará contigo y tú cenarás con Él. Hoy tenemos el acceso. Hoy tenemos el privilegio. Aún no es tarde. Hoy tenemos la oportunidad. Y quiero que sepas algo. No hay necesidad de estar preparado. Muchas veces ponemos la excusa de que no estoy listo para acercarme a Dios. Porque es que yo tengo que cambiar muchas cosas de mí para poder llegar hasta donde está Dios. Quiero que sepas que esto es una gran mentira de Satanás. Eso es una mentira que Satanás ha establecido en el pueblo de Dios. Aquellos que son escogidos, aquellos que son elegidos, han sido su mente entenebrecida para que crean en esta mentira. Pero hoy Dios quiere traer claridad. Hoy Dios quiere derrumbar toda mentira, todo argumento que se haya establecido en tu vida, para que hoy tú sepas que tienes acceso directo desde el lugar en el que te encuentras para entrar en la presencia de Dios. Porque Dios está en todos lados. Dios es omnipresente. Dios está en tu casa, está en mi casa, está en este lugar, está en todo el mundo completamente. Solamente tienes que llamar al amado, llamar y desear ser lleno del Espíritu de Dios, con convicción, con deseo, con amor. Él está ahí dispuesto a cambiarlo todo. A cambiar nuestra forma de pensar, a cambiar nuestra forma de vivir completamente a través de su gracia. Quiero irme a Efesios capítulo 2, verso 8, verso 9. Dice, capítulo 2, del 8 al 9, dice, porque por su gracia ustedes han sido salvos mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Y no por obra, para que nadie se jacte. Yo quiero recibir este regalo. Yo estoy aquí anhelando que mi amado llegue. El amado está a la puerta y llama. Está por venir. El reino de Dios se ha acercado. Está aquí cerca de nosotros. Está al acceso. Está a la puerta. Solamente abre la puerta de tu corazón y recíbelo. Porque Él quiere entrar. Él quiere entrar. Y escucha lo que dice este versículo. Nosotros hemos sido salvos por medio de este regalo de Dios. Dios ha traído este obsequio para tener un encuentro contigo, una restauración. No importa lo que hiciste antes, no importa lo que sucedió antes, no importa que se levanten los fariseos y señalen tus pecados, no importa, porque ya Dios te ha liberado de esos pecados. Dios ha limpiado esa vasija.
Hoy tú eres una vasija nueva. Dice que las cosas viejas quedaron atrás y todas son hechas nuevas. Dios quiere hacer una vasija nueva. Hoy quiere encenderte como una lámpara. Hoy quiere poner el fuego del Espíritu de Dios en tu corazón, en tu vida, para traer una restauración. Deja la vida del pecado. Deshazte de los harapos del pecado, vístete de la túnica de Cristo. Hoy Dios quiere hacer algo completamente diferente y nosotros estamos dispuestos. Tú estás dispuesto, sé que estás dispuesto ahí donde estás. Sé que quieres hacer esto. La gracia de Dios es un favor inmerecido, nuevamente, que nos concede salvación y bendición, no por nuestros méritos, sino por su infinito amor. Porque su infinito amor es grande, es inmenso, es profundo. Y a través de ese amor, Él ha entregado este regalo. Porque Él nos ama, porque Él quiere reconciliarse con nosotros. El amor de Dios es demasiado grande. Sabes que en estos días estaba meditando en algo y lo compartí con algunos hermanos. Yo le decía, ¿sabes? Jesús estuvo en Getsemaní y Jesús dice que sudaba sangre y había tanta preocupación en Él. Y Él dijo, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Y muchas veces hemos escuchado estudios que nos enseñan de que Jesús estaba preocupado por lo que venía, lo que le iba a pasar, porque Jesús iba a tener que ser crucificado y había... mira, yo quiero que sepas algo. Y quiero que lo veas solamente por unos segundos, porque realmente no quiero atacar la enseñanza de tu pastor, no quiero atacar la enseñanza de algún pastor o la enseñanza de algún predicador, sino que solamente por unos segundos quiero que lo veas de este punto. Jesús no es un cobarde. Jesús vino a este mundo a morir. Jesús sabía que Él tenía que enfrentar a la muerte y Él sabía que Jesús iba a vencer a la muerte. Jesús sabía que Él traería la victoria ante la muerte. Jesús le arrebató las llaves de la muerte. Jesús se coronó como un príncipe. Quiero que veas esto de este punto. Jesús estuvo en Getsemaní no preocupándose por lo que Él iba a vivir, sino porque iba a tener que tomar esa copa. Ese trago amargo de tener que aceptar de que Él vino al mundo, dice, y Jesús vino al mundo, no a condenar al mundo, sino que el mundo fuera salvo por Él. Escucha, y Él tenía que aceptar de que no iba a poder salvarlos a todos. Porque el pueblo era rebelde, porque el pueblo era incrédulo, porque el pueblo no creía en Él, porque el pueblo no estaba dispuesto a aceptar su enseñanza, porque el pueblo no estaba dispuesto a escuchar la verdad de Cristo. Y por eso era su dolor, por eso era llegó a un punto donde empezó a sudar sangre. Era tanta la desesperación porque necesitaba y anhelaba salvarnos a todos. No realmente lo necesitaban porque Él no necesita de nosotros. Nosotros necesitamos de Él realmente. Porque Él lo merece. Porque Él es digno de toda honra, de toda gloria. Pero quiero que lo veas desde ese punto. En ese momento, Él se encontraba en ese momento de esa forma, en esa condición. Era porque tenía que aceptar de que no todos iban a aceptar creer en el Hijo del Hombre, en el Hijo del Altísimo, en el Príncipe de paz, en el fiel consejero, en mi Padre, en tu Padre, en el Rey de gloria, en el Señor de señores, en el Alfa y en el Omega. No todos iban a creer. Y a pesar de todo eso, se enfrentó a la muerte, se enfrentó a lo que todos temen y venció a la muerte. Y fue resucitado de entre los muertos. Entonces, ¿cómo puedo aplicar esto de vivir en este amor? Porque
Este es el amor verdadero. Cuando hay una preocupación genuina por mi hermano, por nuestros hermanos. A veces hasta nos cuesta llorar porque el hermano no quiere entrar en la verdad. Tenemos que ser especialistas, dice mi hermano Wilson, tenemos que ser especialistas en quebrantos. Vuélvete un especialista en quebrantos. De que tu oración traiga un quebrantamiento de tu espíritu para que tus hermanos también se reconcilien con Dios, para que entren en la voluntad de Dios, para que hagan la voluntad de Dios, para que vivan en esta justicia, para que sus ojos sean transformados, para que su mirada tenga la mirada de Jesús, que mira con misericordia, que su fe sea aumentada a través de la palabra de Dios. ¿Cómo yo aplico esto? Acepta el amor de Dios. Acéptalo. Acepta de que a través de Jesús viene la salvación. Acepta el reino de Dios en tu vida. Y permite que su gracia te motive a amar y servir a los demás. Practica el perdón, la generosidad, la compasión, reflejando la gracia que has recibido. Dedica tiempo a estas cosas. 1. A la oración. Debemos dedicarle tiempo a la oración. Debemos orar mucho más. Mucho más. Esto es serio. Mira, la oración es una de las claves para la vida eterna. Quien no ora no tiene una relación con Dios. Quien no ora no es cristiano. Quien no ora no está clamando. Quien no ora no conoce a Dios. La lectura bíblica es otra de las cosas que nosotros tenemos que poner en práctica, pero no hasta ahí, sino que llevarlo a lo que viene siendo la meditación de la palabra. Yo leo, perfecto, la estudio, perfecto, pero también la tengo que meditar. Tengo que meditar constantemente, tengo que orar con la palabra, tengo que hacer que la palabra entre en mí y que ya no sean mis palabras, sino que sean sus palabras. Sus palabras estableciéndose en cada cosa que yo digo. Que su palabra sea la manifestación de mis pensamientos, de mis deseos, de mi forma de actuar, de mi forma de conducir mi vida, de mi forma de educar a mis hijos, de la forma de tratar a mis hermanos. Que sea la palabra de Dios actuando a través de mí. Y de esta forma puedo profundizar en nuestra relación con Dios y de esta forma conocerle más. Pablo dice, oro por ustedes, y hoy también quiero tomar esta oración de Pablo y orar por ti que estás escuchando este mensaje. Y oro para que Dios te dé un espíritu de sabiduría y de revelación para que conozcamos a Dios mucho mejor. Oro por eso, oro para que Dios te dé ese entendimiento y para que te lleve a este cuarto punto, que es el arrepentimiento y el perdón de pecado. Este es uno de los mensajes que nosotros tenemos que escuchar. El mensaje que debemos estar esperando en nuestra iglesia es un mensaje que traiga arrepentimiento y perdón de pecado. Un arrepentimiento que trae una reconciliación, pero primero en mi vida se establece una tristeza donde yo estoy reconociendo mi condición frente a Dios y yo digo, bueno, yo necesito cambiar esto. Yo necesito que esto salga de mi vida, deshacerme de esto completamente y entrar en esta voluntad, entrar en esta nueva vida y ser completamente cambiado. Yo no puedo estar viviendo de esta forma. Hay personas que viven con sus concubinas, hay personas que viven juntas fuera del matrimonio, legal, civil y también legalmente ante los ojos de Dios. Y eso es una forma de vivir incorrectamente. Muchas veces mentimos y vivimos a través de una mentira, levantando falso testimonio. Otras personas viven a través de la murmuración. Otras personas viven a través de la injusticia. Otras viven a través de una vida sin misericordia. Otros no saben amar. Otros no conocen el amor. Otras personas no saben que el evangelio tiene que ser predicado y no lo predican. Entonces yo tengo
que arrepentirme de todas estas cosas. No solamente de agarrar como si fuera un legalista y hacer un listado de cosas y agarrar los 10 mandamientos y ver en cuál estoy fallando, porque realmente, prácticamente todos los días fallamos en todos. Creo que sería completamente hipócrita decir que yo no peco. Yo soy el más pecador. Yo soy el más pecador de todos, decía Pablo. Yo también me considero pecador. Yo soy un verdadero pecador. Genuinamente soy un hombre muy carnal. Pero por eso entiendo que necesito vivir el Evangelio. Necesito conocer la verdad, porque conocerá la verdad y la verdad los hará libre. Dios quiere hacerte libre a través de esta verdad. Escucha este mensaje. Escucha el mensaje del arrepentimiento que trae una transformación y el perdón del pecado a través de una reconciliación con Dios. Estas son las prédicas que nosotros tenemos que escuchar. No se trata de ti. No se trata de una prédica almática que se trate de quebrantarte a ti y dejarte llorando, pero no hace un cambio en tu vida. Muchas veces hemos escuchado a predicadores que hablan cosas que no tienen ni sentido. Y aquí en Panamá hay muchos. Y como me gustaría venir y denunciarlos a todos, porque yo sería capaz, pero he cambiado. Y he entendido que también tengo que orar por ellos. He entendido que también tengo que decirle a Dios, ¿sabes, Dios? Tengo que orar por mis hermanos. Quiero que ellos también te conozcan. Porque muchas veces cuando oramos creemos que estamos llevando a cabo una guerra espiritual y decimos que traiga arrepentimiento. Señor, transfórmalo, porque si no se van a ir al infierno y se van a quemar todos como bolas de fuego. No, espera. Eso no es hacer guerra espiritual. Quiero que sepas que quiero que le bajes un poco al tono. Quiero que le bajes un poco al tono porque eso no es guerra espiritual. La Biblia dice que tu lucha no es contra carne ni sangre, sino contra legiones y potestades, huéspedes de maldad. Entonces, la verdadera oración que es eficiente es que tú ores para que esa persona sea salva. Es para que esa persona se arrepienta. Es para que esa persona conozca el amor de Dios así como tú lo has conocido. No se trata de establecer una guerra de que, Señor, cámbiale su vida, su corazón, transfórmalo, porque si no va a venir juicio sobre esa persona, porque Dios es un Dios justo y todos sus pecados los tendrá que pagar. No, aguanta. Mira, Dios, yo en este día quiero pedirte que tú salves a este hermano. Quiero que esta persona conozca tu amor, así como yo lo he conocido. Sé que esta persona es menos pecadora que yo y quiero que tú cambies a esta persona que ha cometido algunos errores, pero sé que tú eres un Dios lleno de amor, lleno de compasión, lleno de misericordia, que puede transformar la vida de esta persona. Si esta persona ha cometido adulterio, ora por esa persona para que el espíritu de adulterio salga y abandone a esa persona. Porque si esta persona anda en fornicación, ora para que el espíritu de fornicación salga de esa persona. Y hoy rompemos toda atadura, toda maldición generacional que se ha establecido en la vida de este hermano. La rompemos en el nombre poderoso de Jesús y declaramos que ella es libre. Declaramos que él es libre. Nosotros necesitamos ser más hermanos que jueces. Necesitamos ser más cristianos que fariseos. Necesitamos ser más del camino que de los que están desviados. El arrepentimiento también se trata de apuntar hacia ambos lados, hacia donde estoy yo y hacia donde están ellos. El arrepentimiento no solamente es proclamar arrepiéntanse, sino arrepintámonos, porque nosotros todos somos pecadores. Y de esta forma realmente hay una guerra espiritual. Cuando se proclama este mensaje del arrepentimiento y el perdón de pecado, es cuando hay realmente una restauración. Restauración, porque puedo predicar arrepentimiento, pero lastimando a otros. Y no se trata de lastimar a otros. Predicar la necesidad del arrepentimiento del pecado y buscar el perdón de Dios. Esto es importante. En Hechos capítulo 2, verso 38 dice: arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesús para perdón de sus pecados, contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo.
quiero que veas este punto porque este punto es muy, pero muy importante. Si vives aferrado al pecado, no estás viviendo a través del don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere ministrarte. El Espíritu Santo quiere empezar a trabajar a través de ti. Pero si vivimos una vida de pecado, si vivimos una vida descontrolada, si vivimos una vida de desenfreno, de deseos carnales, de deseos inmorales, créeme que el Espíritu de Dios no está en ti. Y todo es generado a través del corazón. Dice que lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale por su boca. Entonces, ¿qué es lo que está saliendo de ti? ¿Qué es lo que está saliendo de tu corazón? ¿Cuáles son tus pensamientos? Porque desde que lo estamos pensando, ya estamos pecando. Y es ahí donde tienes que escudriñar. Dice la Biblia, escudriña tu corazón. Yo tengo que analizar, examinar mi vida regularmente. Escucha, el arrepentimiento es un cambio de mente, es un cambio de mente y de corazón, es una metanoia, es un cambio de dirección. Si yo iba hacia allá y hacia allá estaba el pecado, la metanoia, el cambio de dirección es darme la vuelta e ir en dirección contraria hacia donde está Dios. Otra de las cosas que debemos escuchar en las prédicas, que es el mensaje de Dios, es la resurrección de Jesús. Esto es una de las cosas que nos tienen que predicar. Nosotros tenemos que escuchar más prédicas de que Jesús está vivo, de que Jesús fue levantado de entre los muertos. Dice que la resurrección de Jesucristo es una de las cosas que nos tienen que predicar. Quien te enseñe, quien sea tu maestro, quien sea tu pastor, tiene que predicarte que Jesús fue levantado de entre los muertos. La resurrección de Jesucristo. La resurrección es fundamental en nuestra fe cristiana y debe ser proclamada como una verdad esencial. Dios envió a su Hijo para que todo aquel que crea en Él sea salvo. ¿Qué es lo que debe creer? De que Jesús fue a la cruz, murió, que fue sepultado, de que fue levantado de entre los muertos, de que ascendió al cielo y hoy está sentado a la diestra de Dios Padre. ¿Crees en esto? Porque este es el Evangelio. Creer que Jesús vino para el perdón de nuestros pecados y para que nuestros pecados fueran perdonados. Él entregó su vida en una cruz, murió y resucitó al tercer día. Y hoy está junto a Dios, gobernando desde los cielos. La resurrección de Jesús es la victoria sobre la muerte y la garantía de una resurrección futura. Esto se descontroló. Escucha, la resurrección de Jesús es la victoria sobre la muerte y la garantía de una vida, de una resurrección futura. Usted va a ser resucitado también dentro de los muertos. Para todo aquel que ha muerto en Cristo Jesús será levantado de entre los muertos. Esto es lo que debemos creer. Nosotros predicamos del reino de Dios, nosotros predicamos de la gracia y del amor de Dios, nosotros predicamos de la resurrección de Jesucristo, nosotros predicamos de que hay salvación solamente por Jesús. Esto es el verdadero evangelio que nosotros tenemos que escuchar. No dejes que te engañen, no permitas que tus oídos tengan comezón de oír mentiras, no permitas que otros vengan con otro mensaje, porque aunque sea un ángel, no lo aceptes. No aceptes revelaciones de ángeles, no aceptes revelaciones de hombres terrenales. Acepta la revelación que vino a través del Espíritu de Dios que se fue entregado a los 12 discípulos que caminaron con Jesús. Estos son los hombres que fueron elegidos por nuestro Jesús. Jesús habló. Jesús estuvo con ellos, Jesús vivió con ellos. Jesús no tiene la necesidad de equivocarse, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para equivocarse. Escucha el Evangelio que es puro y claro. El Evangelio que es puro y claro te habla de la resurrección de Cristo. Nos da la esperanza y asegura que nuestra fe no es en vano.
Esta esperanza nos da la fe y la certeza de que todas estas cosas que estamos aprendiendo, que estamos estableciendo en nuestra vida, no es en vano. No es en vano. Entonces, ¿cómo puedo aplicar todo esto? Quiero aplicarlo en mi vida. Vive con esperanza y confianza en el poder de la resurrección. Tienes que entender de que Dios va a levantar a su pueblo de entre los muertos. Esta verdad nos asegura que aunque enfrentemos dificultades, escucha, esta verdad nos asegura que aunque enfrentemos dificultades y muerte, tendremos la promesa de una vida eterna con Dios. Dios te da la promesa, te da la certeza, te da la convicción de que vas a tener una vida eterna junto a Él, de que serás levantado de entre los muertos y de que tú conocerás a Dios y tendrás una vida y un acceso eterno a Él. ¡Wow! Permite que esta esperanza te motive a vivir una vida santa y compartir el Evangelio con otros. Esta es una verdad que va a cambiar tu vida para que tú puedas vivir una vida santa. Y cuando hablo de esta santidad es que vas a ser apartado del mundo, de sus pensamientos, de sus ideologías, de su sistema, de su forma de pensar y actuar y de comportarse con una agresividad y unas costumbres inmorales e inadecuadas. Tú serás apartado de esas cosas, porque tú has sido escogido para establecer en tu vida el reino de Dios, para vivir en la santidad y para agradarle a Dios. Otra de las cosas que debemos escuchar es la justicia y el juicio de Dios. Hoy en día nadie quiere hablar del juicio de Dios. Hoy en día ya no se escuchan predicaciones que te hablen del juicio de Dios y de la justicia de Dios. Todo el mundo habla de ser justo y muchos hablan también de que no podemos juzgar. Yo puedo juzgar, claro que puedo juzgar. La Biblia me dice que tengo que juzgar, pero siempre y cuando yo lo haga con el justo juicio. Yo tengo que hacer la forma de juzgar en la forma en que me la dice la palabra de Dios. Si voy a juzgar, tengo que hacerlo con justo juicio. O sea, ¿qué es a través del justo juicio? A través de la verdad. Si hay alguien que está en pecado, yo en amor me acerco a la persona y le digo, estás haciendo mal, tienes que cambiar esto, tienes que renovar tus pensamientos, tienes que cambiar, tienes que ser transformado, que Dios entre a tu vida, tienes que permitirle al Espíritu de Dios que empiece a obrar en tu corazón, porque lo que estás haciendo no está bien. A Dios no le agrada. A Dios no le agrada el pecado. Dios repudia el pecado. Lo estoy juzgando, pero no lo estoy condenando. Lo estoy juzgando con justo juicio para que sea renovado, para que sea restaurado, para que sea cambiado, para que Dios entre a su vida y sea completamente diferente. Las personas confunden juzgar con condenar. No hablamos de condenación. Hablamos de ser justos a través de la justicia de Dios. Y para ser justo a través de la justicia de Dios tengo que ejercer el juicio, pero con justo juicio. Es importante. En Hechos capítulo 17, verso 30 al 31 dice, pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos en todas partes que se arrepientan. Y Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia por medio del hombre que ha designado. Este hombre Jesús, de ellos ha dado prueba a todos al levantarlo de entre los muertos. Dios lo ha levantado de entre los muertos. Por eso es que nosotros tenemos que predicar el Evangelio de que Jesús fue levantado de entre los muertos, de que Jesús resucitó de entre los muertos y que Él ha sido elegido por Dios para traer la reconciliación entre Dios y los hombres, que el pecado rompió la relación. Escucha. La justicia de Dios asegura que el mal será castigado y el bien va a ser recompensado. El juicio nos llama a vivir con integridad y reverencia. Yo necesito todos los días aceptar que no estoy completamente transformado. Yo necesito entender que yo tengo que obedecer la palabra de Dios que me manda a vivir a través
de reconocer el justo juicio de Dios a través de la justicia de Dios y el juicio que vendrá sobre nosotros. Entender que en algún momento llegará ese momento y saber que Dios tomará en cuenta todas las cosas que yo he hecho en este mundo. Tengo que arrepentirme, pero tengo que arrepentirme de corazón. Entonces, ¿cómo yo aplico estas cosas a mi vida? Veamos este punto. Vive una vida de integridad y justicia, sabiendo que Dios juzgará todas nuestras acciones. Vive en integridad y justicia, sabiendo que Dios tomará todas nuestras acciones. Escucha, todas nuestras acciones. Y la van a poner enfrente de nosotros, me imagino, ¿no? Busca ser justo con tus decisiones y trata a los demás también con equidad. Tengo que ver esto, también involucrarme en las actividades que promueven la justicia social y la igualdad. O sea que yo tengo que involucrarme más en la iglesia. Tengo que involucrarme más en los ministerios. Tengo que involucrarme. No estoy hablando de que ahora te tienes que meter en todos los ministerios, no. Sino más bien que te tienes que involucrar con tu iglesia, con tus hermanos. Conversar con ellos, acercarte más a ellos, compartir con ellos, amar a tus hermanos. A veces no nos atrevemos ni a tomarnos de la mano. Qué bello es compartir en armonía, unidos en coinonía, juntos como hermanos. Y este es el sentir que Cristo Jesús quiere en nosotros. Este es el mismo sentir que tuvo Cristo Jesús. Y eso es algo que nosotros tenemos que tomar la decisión de vivir en esto. Quiero también, como último punto, hablarles de la vida eterna. Este es también otro mensaje que debemos estar predicando. Hablar de la vida eterna, la vida que nos espera, la herencia que nos espera. Dios ha establecido su verdad en un mensaje de vida, de un mensaje que es que vamos a estar en la presencia de Dios para ser renovados completamente en su presencia. Pero todas estas cosas que nos predican de la vida eterna, todo esto está vinculado completamente a Jesús. Jesús es la opción, Jesús es la vía y el acceso directo a esta vida eterna. El mensaje que proclame tu iglesia tiene que venir con este asunto que es importante, la vida eterna. La salvación viene a través de Jesucristo. La justicia de Dios, el juicio de Dios, de que la salvación viene a través de Jesús y que Jesús fue levantado de entre los muertos. La resurrección. Hablemos de la vida eterna. En Juan capítulo 17, verso 3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Escucha esto. La vida no es solo una existencia interminable, sino una relación profunda y continua con Dios. Es una relación. Y es profunda. Y es con Dios. ¿Qué más que esto? No hay nada más grande que esto. No hay nada más hermoso. Es que la belleza real de esto aún no la conocemos. Lo que pensamos que es hermoso para nosotros en este mundo no se compara con su belleza. Es una vida de comunión, propósito y gozo que comienza ahora y se extiende por toda la eternidad. Comienza ahora. Sí, te digo que comienza ahora porque si has llegado hasta este momento y has escuchado todo lo que se ha hablado, todo lo que se ha dicho en este video, ha comenzado y se va a extender hasta la eternidad. Tu relación se extiende y quizás tu relación había empezado desde antes y quizás tu relación lleva años, pero hay relaciones que muchas veces se entristecen y muchas veces estas relaciones cortan la comunicación.
Pero hoy Dios ha activado el Wi-Fi. Dios hoy te ha entregado la clave del internet. Hoy Dios te dice, toma el teléfono y llama. Marca el número del cielo y yo contestaré. Dios quiere empezar a hablar contigo. Dios quiere escuchar tus oraciones. Pero hay que conocer el verdadero propósito, la verdadera verdad que Dios establece para luego poner en práctica lo que Dios desea. Tú tienes que mantener una perspectiva eterna en tu vida diaria. Tu perspectiva no puede ser a corto plazo. Tu perspectiva tiene que ser en la eternidad de Cristo, en su verdad. Ahí es donde tienes que establecer tu perspectiva. Prioriza tu relación con Dios. Primordialmente tiene que ser mi relación con Dios antes que con mi esposa. Antes que con tu esposo, tu relación con Dios es primordial. No es que te estoy diciendo que dejes de ser esposa o que dejes de ser esposo, sino que también a través del servicio de ser esposa o de ser esposo, tú tienes una alineación con la voluntad de Dios. Dice Dios a través de su palabra, esposos amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Y quiero que sepas que nuestro amor hacia nuestras esposas tiene que ser genuino. Tiene que ser genuino, pero basado en la palabra de Dios. Cuando un hombre conoce a Dios, amará a su esposa incondicionalmente, sin esperar nada a cambio. Busca conocerlo más profundamente. Busca conocer a Jesús. Quiero llegar a esta vida eterna, pero la única forma de llegar a esta vida eterna es conocerlo a Él. Ahí es donde está la verdadera realidad. Ahí es donde encuentras el boleto, el acceso para poder entrar en su presencia. Conoce profundamente a Jesús y conocerás realmente la verdad de este mundo. Vive con propósito y significado, sabiendo que tus acciones tienen un impacto eterno. Se fue lejos. Vive con propósito y significado. Escucha, tú tienes que vivir con un propósito y con un significado. Un propósito para el evangelio, un propósito para tu familia, un propósito para la iglesia, un propósito para tu servicio, con un significado en común. El significado es Cristo Jesús. El significado es la verdad del evangelio, sabiendo que tus acciones tienen un impacto eterno, porque si tu significado es Jesús, Jesús es eterno y el impacto que va a tener es un impacto completamente en la eternidad. Gloria a Dios. Aleluya. Comparte la esperanza de la vida eterna. Esto es algo para compartir. Este mensaje es para compartir. De estas son las cosas que nosotros tenemos que estar predicando constantemente. Esto no se trata del evangelio de la prosperidad. Esto no se trata de abrir portales y de proclamar declaraciones y de establecer pactos nuevos. Porque solamente ha sido un pacto. Solamente hay un solo camino. Solamente hay una sola verdad. Y solamente hay un solo Dios que puede traer una renovación a tu vida, a tu mente, a tu corazón y a toda tu vida. Es donde está la verdad, y la verdad es Cristo. Escucha, al aplicar estos principios nos transformamos y ayudamos a transformar nuestra comunidad, reflejando el amor y la verdad de Dios en todo lo que hacemos. A veces no sabemos cómo empezar a predicar el evangelio. A veces no sabemos qué decir cuando nos encontramos con una persona enfrente de nosotros. Puedes empezar con tu testimonio. Pero que tu testimonio le dé gloria a Dios, exaltándolo a Él, reconociéndolo a Él como Rey de Reyes y Señor de Señores. Él fue aquel
que fue levantado de entre los muertos. Él fue aquel que trae salvación y solamente a través de Jesús hay salvación. Es Él aquel que nos ha entregado vida eterna. Es Él aquel que proclama la justicia y traerá un justo juicio al final de los días. Y es Él aquel que trae la gracia y su amor. Es aquel que nos trae el arrepentimiento y también aquel que nos brinda el perdón de pecado. Dios quiere hacer un cambio completamente en nuestra vida. Dios quiere cambiarnos todo y hoy Dios también quiere traer el reino de los cielos a nuestras vidas. Quiero que sepas que Dios quiere empezar y quiere empezar algo completamente nuevo. Predicar y aplicar los principios bíblicos a nuestras vidas nos transforman y nos permiten ser reflejos del amor y la verdad de Dios. Vivir según el Evangelio no solamente nos brinda una vida plena y significativa, sino que también nos capacita para ser agentes de cambio en nuestras comunidades. Al integrar el reino de Dios, la salvación a través de Cristo, el amor y la gracia de Dios, el arrepentimiento y el perdón de pecados, la resurrección, la justicia y el juicio de Dios, la vida eterna en nuestras vidas, nos convierte en verdaderos discípulos de Jesús, listos para compartir su mensaje transformador con el mundo.